Hola, mi grupo está conformado por Agustina Cantero y el que les habla, Leandro Velas. Voy a empezar hablando sobre la ley de propiedad intelectual, la ley número 11.723. Empiezo dando un concepto. Es la protección que la ley le da al autor de una obra científica, literaria, artística o didáctica por su creación intelectual. El objeto de la ley. A través de la sanción de esta ley le permite a los titulares de derecho de propiedad intelectual exponer o reproducir su obra por cualquier medio, traducirla, explotarla comercialmente o autorizar a otros a hacerlo. También les permite impedir que cualquier persona no autorizada ejerza estos derechos. ¿Qué obras son objeto de propiedad intelectual? Todas las creaciones originales, literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, pueden ser objetos de obras de propiedad intelectual. ¿Qué se excluye del objeto de propiedad intelectual? En general, lo que no puede incluirse en la definición anterior, como son las ideas, la información y todo conocimiento que es patrimonio común y no es susceptible de apropiación. Expresamente la ley excluye las disposiciones legales y reglamentarias, sus correspondientes proyectos, las resoluciones de órganos jurisdiccionales, actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de organismos públicos y traducciones oficiales de todos ellos. Bueno, voy a hablar sobre una breve descripción de lo que trata la ley. Siguiendo el artículo 4 de esta ley, la ley número 11.723, los titulares de derecho de propiedad intelectual pueden ser el autor de la obra, sus herederos o derechohabientes, los que con permiso del autor la traducen, refunden, adaptan, modifican o transportan sobre la nueva obra intelectual resultante. Y por último, las personas físicas o jurídicas cuyos dependientes contratados para elaborar un programa de computación hubiesen producido un programa de computación en el desempeño de sus funciones laborales, salvo estipulación en contrario. Voy a hablar un poco ahora sobre el registro de estas obras. En cuanto al registro de una obra, el autor no está obligado a hacerlo, ya que las obras se encuentran protegidas desde el momento de su creación sin ningún otro requisito. Pero si registras tus obras, es más fácil probar que sos el autor y el titular de los derechos sobre esas obras. Registrar las obras también te permite probar cuándo hiciste tu obra. Eso es importante cuando otra persona dice que una obra le pertenece. En definitiva, a modo de comentario del grupo, creemos que siempre es mejor que un titular del derecho de propiedad intelectual registre sus obras para no entrar en conflictos con terceros que quieran adueñarse de obras que no le pertenecen. Las obras se registran en la Dirección Nacional del Derecho de Autor, DNDA. Siguiendo la ley 11.723 en su artículo 57, registro de obras, dispone lo siguiente. En el Registro Nacional de Propiedad Intelectual deberá depositar el editor de las obras comprendidas en el artículo 1 3 ejemplares completos de toda obra publicada, dentro de los 3 meses siguientes a su aparición. Si la edición fuera de lujo o no excediera de 100 ejemplares, bastará con depositar un ejemplar. El mismo término y condiciones regirán para las obras impresas en país extranjero, que tuvieron editor en la República y se contará desde el primer día de ponerse en venta en territorio argentino. Para las pinturas, arquitecturas, esculturas, etc., consistirá el depósito en un croquis o fotografía del original, con las indicaciones suplementarias que permiten identificarlo. Para las películas cinematográficas, el depósito consistirá en una relación del argumento, diálogos, fotografías y escenario de sus principales escenas. Para los programas de computación, consistirá el depósito de los elementos y documentos que determine la reglamentación. El Registro Nacional de la Propiedad Intelectual hará publicar diariamente en el boletín oficial la nómina de las obras presentadas a inscripción, además de las actuaciones que la dirección estime necesarias, con indicación de subtítulo, autor, editor de clase a la que pertenece y demás datos que las individualicen. Pasado un mes desde la publicación, sin haberse deducido
o posesión, el registro las inscribirá y otorgará a los autores el título de propiedad definitivo si esto lo solicitaran. Esto último párrafo que lo acabo de comentar, lo podemos encontrar en el artículo 59 de la ley 11.723. Supuesto en el que exista un conflicto. Bueno, puede ocurrir el supuesto en el cual un tercero realiza un reclamo sobre la obra dentro del mes de publicación en el boletín oficial. En su caso, la ley establece en su artículo 60 lo siguiente. Si hubiese algún reclamo dentro del plazo del mes indicado, se levantará un acta de exposición, de la que se dará traslado por 5 días al interesado, debiendo el director del Registro Nacional de la Propiedad Intelectual resolver el caso dentro de los 10 días subsiguientes. ¿Qué obras están cubiertas por el derecho de propiedad intelectual? Entre otras, las obras cubiertas por el derecho de propiedad intelectual podemos encontrar los libros y otros escritos, obras dramáticas, dibujos, pinturas, esculturas y obras de arquitectura, planos, mapas y maquetas, obras cinematográficas y audiovisuales, emisiones de radiodifusión, fotos, composiciones musicales, grabaciones y fonogramas, coreografías, programas de computación, bases de datos, etc. Alcances de la protección. El artículo 5 de la Ley 11.723 establece que no solo los autores se encuentran protegidos por la ley, sino también quedan protegidas las siguientes personas: los colaboradores, los herederos del autor, los que con permiso del autor traducen la obra, la adaptan o modifican, las personas o empresas que elaboran programas de computación sobre esos programas. El tiempo de derecho de propiedad intelectual dura, de acuerdo a si estamos hablando para el autor, del autor de la obra, dura toda su vida. Para los herederos, el tiempo de duración es de 70 años desde la muerte del autor. Esto se empieza a contar desde el 1 de enero del año siguiente de la muerte del autor. Para intérpretes y productores de fonogramas, 70 años desde la primera publicación. También se empieza a contar desde el 1 de enero del año siguiente a la primera publicación. Para las obras fotográficas, 20 años desde la primera publicación. Para las obras cinematográficas, 50 años desde la muerte del último de los colaboradores. Una vez terminado este plazo establecido por el artículo 5, la obra puede ser utilizada por cualquiera de manera libre porque pasa a ser del dominio público. Publicación en Internet. Las obras publicadas en Internet también están protegidas. También se encuentran protegidas. Para utilizar obras en Internet se necesita autorización de la persona competente al respecto. Que una obra esté en Internet no significa que su autor haya renunciado al derecho de explotar económicamente su obra. Uso de obra ajena. ¿Pueden incluirse trozos de obra ajenas en una obra propia? Sí se puede incluir 1000 palabras como máximo en obras literarias o científicas y 8 compases en obras musicales. En el caso de que se utilicen obras sin autorización, el autor está penado por la ley con pena de prisión. También se puede secuestrar el material publicado sin permiso del autor. Más adelante hablaremos sobre las penas que implica utilizar obras sin autorización. Normativa, promulgación y modificación. En nuestra República Argentina, la propiedad intelectual está regulada por la Ley 11.723, como lo venimos mencionando, sancionada el 26 de septiembre de 1933 y promulgada el 28 de septiembre de 1933. Esta ley sufrió una importante modificación por la Ley 25.036, que modifica el artículo 1, 4, 9 y 57 e incorpora el artículo 55 bis de la Ley 11.723. Fue sancionada el 14 de octubre de 1998 y promulgada en noviembre del mismo año. Bueno, pasaremos a hablar sobre las penas y tipificaciones. A partir del artículo 71 de la mencionada ley,
encontramos el título de las penas, el cual establece. Artículo 71. Será reprimido con la pena establecida por el artículo 172 del Código Penal el que de cualquier manera y en cualquier forma defraude los derechos de propiedad intelectual que reconoce esta ley. Para una mejor comprensión, detallamos a continuación lo que reza el artículo 172 del Código Penal. Será reprimido con prisión de 1 mes a 6 años el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño. Siguiendo con la ley estudiada mencionada anteriormente, en su artículo 72 se contemplan casos especiales de defraudaciones, además del secuestro de la edición ilícita, como ser a el que edite, venda o reproduzca por cualquier medio o instrumento una obra inédita o publicada sin autorización de su autor o derecho habiente. B, el que falsifique obras intelectuales, entendiéndose como tal la edición de una obra ya editada, ostentando falsamente el nombre del editor autorizado al efecto. C, el que edite, venda o reproduzca una obra suprimiendo o cambiando el nombre del autor, el título de la misma o alterando dolosamente su texto. Y por último, el que edite o reproduzca mayor número de los ejemplares debidamente autorizados. El artículo 72 bis fue incorporado por la ley 23.741. Viene facturado con una técnica legislativa diferente, estableciendo una penalidad de 1 mes a 6 años para los 5 casos que individualiza, al tiempo que prevé a modo de medida cautelar y por tanto de neto corte procesal el secuestro del material ilícito y aquel utilizado para su fabricación, su eventual destrucción y subasta, etc. El secuestro que se preconiza tiene una característica peculiar, pues podría concurrirse tanto en jurisdicción comercial como criminal, y en esta última incluso antes de la iniciación de un proceso formal. Lo cual carece de aplicación práctica, toda vez que de procederse al secuestro del material, dado el tinte oficioso de la acción para estos delitos, no existe otra posibilidad que dar lugar a las actuaciones. El artículo 73 y 74 de la ley 11.723 trata sobre el fondo de fomento y pone como pena tanto la privación de la libertad como multas. El artículo 75 establece que la acción para combatir estos delitos puede iniciarse tanto de oficio como a través de una denuncia o querella. Finalmente, los artículos 76, 77 y 78 del título relacionado con las penas establece. Artículo 76. El procedimiento y jurisdicción será establecido por el respectivo Código de Procedimiento en lo criminal vigente en el lugar donde se cometa el delito. Artículo 77. Tanto el juicio civil como el criminal son independientes y sus resoluciones definitivas no se afectan. Las partes solo podrán usar en defensa de su derecho las pruebas instrumentales de otro juicio, las confesiones y los peritajes, comprendido el fallo del jurado, más nunca la sentencia de los jueces respectivos. Artículo 78. La Comisión Nacional de Cultura, representada por su presidente, podrá acumular su acción a la de los damnificados para percibir el importe de las multas establecidas a su favor y ejercitar las acciones correspondientes a las atribuciones y funciones que se le asigne por esta ley. Bueno, ahora voy a continuar con otra ley, con la siguiente ley, la Ley de Derechos de Autor, número 25.847. Bueno, esta ley fue sancionada el 14 de octubre de 1998 y promulgada en noviembre del mismo año. Fue publicada en el Boletín Nacional el 6 de enero de 2004. El objeto de la ley. Su objeto es sustituir el artículo 20 de la Ley 11.723, ampliando dicho artículo y otorgándole derechos a las figuras del director de la película, como lo tenían el autor del argumento y el productor de la película. ¿Qué son los derechos de autor? Todos los autores, por el mero hecho de serlo, tienen sobre sus obras una serie de derechos que le otorgan plena capacidad y exclusividad para poder explotarla. Estos derechos son conocidos como derechos de autor
y son de dos tipos, los derechos morales y los derechos económicos. Los derechos morales son de carácter personal, irrenunciables e inalienables, y algunos de ellos son ilimitados en el tiempo. Por ejemplo, el derecho al reconocimiento de la autoría y de la integridad de las obras se mantiene para siempre. El reconocimiento de la autoría y de la integridad de las obras son los derechos morales más importantes junto al derecho a la divulgación. Bueno, los derechos económicos de explotación son limitados en el tiempo y su duración depende de la legislación de cada país. Los derechos económicos de explotación son derechos transferibles, es decir, se pueden vender, ceder o compartir con terceros. Con interés económico no. Por lo tanto, la titularidad de los derechos de explotación no pertenece siempre al autor, ya que los ha podido ceder o vender a una tercera persona o entidad como un editor o un compilador, etc. ¿Cómo protege la legislación los derechos del autor? La legislación protege los derechos morales y económicos de los autores sobre sus obras y regula las condiciones de uso por parte del público. Esto significa que para utilizar una obra en la que los derechos de autor estén vigentes es necesario tener la autorización expresa del autor o de los titulares de los derechos. En muchos casos, el uso de una obra suele requerir una compensación económica o un pago por su uso, reproducción, distribución, comunicación pública o transformación. Ahora voy a continuar a la siguiente ley. La ley, perdón, voy a hablar sobre el contenido de la ley 25.847. El artículo 1 establece, sustitúyese el artículo 20 de la ley número 11.723 por el siguiente. Artículo 20. Salvo convenios especiales, los colaboradores en una obra cinematográfica tienen iguales derechos, considerándose tales al autor del argumento, al productor y al director de la película. Cuando se trate de una obra cinematográfica musical que haya colaborado un compositor, este tiene iguales derechos que el autor del argumento, el productor y el director de la película. Bueno, y el artículo 2 establece, comuníquese al Poder Ejecutivo. Solamente ese es el único artículo que esta ley de derecho de autor modifica a la ley de propiedad intelectual. Ahora sí continúo con la siguiente ley, la ley de datos personales número 25.326. Bueno, esta ley se encuentra garantizada en nuestro país a través de la acción del habeas datas incorporada en el artículo 43, tercer párrafo de la Constitución Nacional, en la oportunidad de la reforma constitucional de 1994. Posteriormente se sancionó la ley número 25.326 de protección de datos personales, norma de orden público que regula los principios aplicables en la materia, así como también el procedimiento de la acción de habeas data cuando corresponda la jurisdicción federal. La mencionada ley ha sido reglamentada por el decreto número 1558/01, modificado por su similar número 1160/2010. El plexo normativo aplicable se complementa con las disposiciones dictadas por la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales en su carácter de órgano de control de la ley número 25.326. La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, PDP, es el órgano de control creado en el ámbito nacional para la efectiva protección de los datos personales. Tiene a su cargo el registro de las bases de datos, instrumento organizado a fin de conocer y controlar las bases de datos. Asesora y asiste a los titulares de datos personales recibiendo las denuncias y reclamos efectuados contra los responsables de los registros, archivos, bancos o bases de datos por violar los derechos de información, acceso, rectificación, actualización, supresión y de confidencialidad en el tratamiento de los datos. En ese sentido, tiene por función investigar si la base de datos denunciada da cumplimiento o no a los principios que establece la ley y las disposiciones reglamentarias. Fechas y objetivos. Dicha ley fue sancionada en octubre, el 4 de octubre del 2000, promulgada parcialmente en octubre, el 30 de octubre de 2000 y fue publicada en el Boletín Oficial el 3 de diciembre de 2001. La presente ley tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos,
u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean estos públicos o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registren, de conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo 3 de la Constitución Nacional. Los delitos y las penas que tipifica la ley. En Argentina, el resguardo legal de la intimidad históricamente estuvo suficientemente garantizado por la Constitución Nacional, del artículo 19 y 18, y los Códigos Civil, artículos 1071 bis y penal. Pero todo cambió a fines del siglo XX, ya que con el uso masivo de los nuevos sistemas electrónicos de comunicación, antes desconocidos, la intimidad, identidad y el anonimato de las personas se vieron crecientemente amenazados. Además, surge una nueva idea, la del derecho a la protección de datos personales, conocido también como autodeterminación informativa, como derecho distinto y más evolucionado que los de confidencialidad y privacidad. Si también la privacidad sigue ocupando un rol central en la protección de datos personales, existen múltiples intereses tutelados por esta última, que además están relacionados con la calidad de intangibilidad y exactitud de la información, su seguridad y la forma en las que las organizaciones tratan los datos personales. Para dar respuesta a esta realidad, en el año 2000 se sancionó la ley número 25.326 de protección de datos personales. Su finalidad fue salvaguardar integralmente los datos de carácter personal que se encontrasen en registro o banco de datos, para así poder garantizar tanto el derecho al honor y a la intimidad de las personas, como el derecho de controlar la información que sobre la misma se registre. La ley introdujo en el derecho argentino de datos personales como objeto de tutela jurídica y reglamento, a su vez, la acción constitucional de las datas. Introdujo, asimismo, modificaciones al Código Penal, que a su vez fue reformado por la Ley 26.388 en el año 2008. Las conductas típicas que afectan la protección de derechos personales están incluidas en el capítulo Violación del secreto y de la privacidad. Su colocación, además de ilustrar acerca del cuál es el bien jurídicamente protegido, permite clasificar a estos delitos como de acción privada. Las sanciones que pueden aplicarse al titular de una base de datos que no cumple con la ley, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que pudieran corresponder en los casos de incumplimiento o violación a la ley por parte de responsables o usuarios de archivos, registros, bancos o bases de datos públicos. La ley 25.326 establece dos tipos de sanciones, las administrativas y las penales. Entre las sanciones administrativas que pueden aplicarse a quienes no cumplan con la disposición de la Ley de Protección de Datos Personales. Bueno, las sanciones que podrá aplicar la Dirección Nacional de Protección de Datos pueden ser desde un simple apercibimiento hasta una suspensión, o bien la aplicación de multa de pesos 1.000 a pesos 100.000, la clausura o cancelación del archivo, registro, banco o base de datos. Sanciones penales. Para quien inserte o hiciera insertar a sabiendas datos falsos en un archivo, registro, banco o base de datos personales, se establece una pena de prisión de 1 mes a 2 años. Para quien proporciona a un tercero a sabiendas información falsa contenida en un archivo, registro, banco o base de datos personales, se establece una pena de prisión entre 6 meses a 3 años. Si de alguno de estos delitos se derivara un perjuicio a alguna persona, la escala podrá aumentarse en la mitad del mínimo y del máximo. Y si el autor o responsable del ilícito es un funcionario público en ejercicio de sus funciones, podrá aplicarse la accesoria de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos por el doble de tiempo de la condena. Para quien, a sabiendas e ilegítimamente o violando sistema de confidencialidad y seguridad de datos, accediere de cualquier forma a un archivo, registro, banco o datos personales, se establece una pena de 1 mes a 2 años de prisión. La misma pena se establece para quien revelare a otro información registrada en un archivo, registro, banco o base de datos personales cuyo secreto estuviera obligado a preservar por disposición de una ley. Y si se trata de un funcionario público, podrá aplicarse además pena de inhabilitación especial de 1 a 4 años.
Clasificación de las infracciones. Bueno, las infracciones se clasifican en las siguientes categorías: leves, graves y muy graves. ¿Cómo se diferencia cuando una infracción es leve, grave y muy grave? El decreto 1558 del año 2001 establece que la cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a la naturaleza de los derechos personales afectados, el volumen de los tratamientos efectuados o los beneficios obtenidos, al grado de intencionalidad, a la reincidencia, a los daños y perjuicios causados a las personas interesadas y a los terceros, y a cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antijuricidad y de culpabilidad presente en la concreta actuación infractora. Infracciones leves. Sin perjuicio de otras que a juicio de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales también las constituyan, las siguientes conductas serán consideradas infracciones leves. A. No atender por motivos formales la solicitud del interesado de acceso, rectificación, confidencialidad o cancelación de datos personales objeto de tratamiento cuando legalmente proceda. B. No proporcionar la información que solicite la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en relación con aspectos no sustantivos de la protección de datos. C. No solicitar la inscripción de una base de datos personales pública o privada que exceda el uso personal. D. Recoger datos de carácter personal de los propios titulares sin proporcionarles la información que señala el artículo 6 de la Ley 25.326. Y por último, incumplir el deber de secreto establecido en el artículo 10 de la Ley 25.326, salvo que constituya infracción grave. Infracciones graves. Dentro de las infracciones graves podemos encontrar, en un primer punto, proceder a la creación de base de datos de titularidad pública o reconocer datos de carácter personal para las mismas sin autorización de disposición general, publicar en el boletín oficial o diario oficial correspondiente, y cumpliendo los requisitos del artículo 22 de la Ley 25.326. B. Proceder al tratamiento de datos de carácter personal que no reúnan las calidades ciertos, adecuadas, pertinentes y no excesivas en relación del ámbito y finalidad para lo que se hubieran obtenido. C. Recoger datos de carácter personal sin recabar el consentimiento libre, expreso e informado de su titular en los casos que éste sea exigible. Bueno, estos son algunos de los puntos que pueden configurar una infracción grave. Ahora pasaremos a explicar algunos de los puntos de cuando se comete una infracción muy grave. Bueno, dentro de las infracciones muy graves tenemos la de recoger datos de carácter personal en forma engañosa y fraudulenta, de la comunicación o cesión de los datos de carácter personal fuera de los casos en que estén permitidas. C. Recolectar y tratar los datos sensibles vulnerando los principios y garantías de la Ley 25.326. D. No cesar en el uso ilegítimo de los tratamientos de datos de carácter personal cuando sea requerido para ello por la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales o por las personas titulares del derecho. Bueno, vamos a hablar ahora, esos fueron algunos de las infracciones, de los puntos de las infracciones muy graves. Ahora vamos a hablar de un poco de las modificaciones que sufrió esta ley. El artículo 29, este artículo fue sustituido por el artículo 1 del decreto número 899 del 2007. El artículo 31, inciso 3, sustituido por el artículo 1 del decreto 1160 del 2010. Bueno, por último, voy a dar la conclusión del grupo, ya que mi compañera en otro video está exponiendo su parte y el video lo subiremos por partes separadas. Bueno, yo voy a dar la conclusión que llegamos como grupo. Bueno, el hombre siempre se ha esforzado por descubrir nuevas cosas para hacer la vida mejor y más cómoda. Ha estado siempre motivado para encontrar nuevos horizontes y probar nuevos métodos y avances tecnológicos con el intelecto. Un desarrollo lleva a otro y nunca solo se detiene. El avance y el progreso nunca acaban. Es un proyecto en marcha. Nada ha cambiado del mundo más drásticamente como el Internet.
Desde el amplio mundo de la web, este mundo ya no está dividido por fronteras. Se ha convertido en una aldea global y el avance en la tecnología de la información ha cambiado el estilo de vida de las personas radicalmente. Este cambio es evidente solo a partir de los últimos 15 años en que el concepto de los ordenadores personales entró a nuestra existencia. Las personas siempre están conectadas a sus aparatos y casi todas las funciones de nuestra vida cotidiana dependen de Internet o de tecnología relacionada. Si bien en nuestro país se encuentra regulada la cuestión tendiente a los diferentes tipos de delito informático, se debe seguir trabajando en proyectos que mejoren y garanticen el efectivo cumplimiento de la legislación vigente, facilitando de este modo el acceso a la justicia. Hay que tener en cuenta que en el futuro el mayor porcentaje de delitos cometidos serán por vía de la informática y debemos estar preparados y concientizados. Podemos decir que hay que saber navegar por Internet, ya que no es 100% garantizada y no podemos encontrar con publicidades engañosas y maliciosas. No se debe de recibir correos de extraños ni entablar conversación con gente desconocida, o bien, cuando vayamos a descargar programas para el ordenador, hay que también saber hacerlo, porque no todos los sitios de descargas son seguros, ya que al descargar podemos bajar algún virus o software que pueda espiar el ordenador. Esto es todo de mi parte. Hasta luego.